Bienvenidos, muy buenas tardes. Esto es Sujetos de Derecho. Hoy dialogamos con el doctor Ricardo Gil Lavedra sobre la publicación de su reciente libro La Hermandad de los Astronautas, en donde relata el juicio a las juntas, este juicio histórico. También hablamos del rol de la justicia y de su papel al frente del Colegio de Abogados de la capital federal. Por otra parte, nos fuimos a España, dialogamos con uno de los autores del libro Perfiles psiquiátricos de hombres asesinos, con César Alcaraz, acerca de este viaje a la mente de hombres criminales que relatan en este libro escrito allí en el país vecino. Esto es Sujetos de Derecho. Bienvenidos, muy buenas tardes. César Alcalá, que cuenta con una extensa experiencia como investigador junto a Abigail Mora, psicóloga especializada en psicopatología forense, legal y criminológica, trasladan al lector este complejo retrato de 11 personalidades que cometieron actos criminales de singular brutalidad y aparente carencia de total escrúpulos. Perfiles psiquiátricos de hombres asesinos. César, básicamente, ¿qué los motivó para escribir este tan apasionante libro que pusieron a la venta hace poquito? Bueno, la verdad es que habíamos estado hablando más de una vez, Abigail y yo, de temas vinculados con todo esto de los asesinos en serie, de personajes con ciertas patologías, y entonces tuvimos la oportunidad, junto con Humberto Pérez Tomé, que es el editor, de poderlo plasmar, digamos, las vivencias que habíamos estado hablando ella y yo, plasmarlas en un libro y hacer una parte más histórica por mi parte y ella que hiciera el análisis, digamos, psicológico del personaje para que el lector tuviera una doble vertiente, es decir, conocer la vida del personaje y conocer los problemas psicológicos que tenía el personaje o por qué la parte histórica. ¿Por qué pasó la parte histórica? Es decir, yo explico los crímenes que hizo, todo su desarrollo vital, ¿no? Y entonces ella explica por qué esta persona llegó a cometer lo que cometió, lo que he explicado yo antes que había cometido, ¿no? ¿El asesino es un sujeto carente de empatía? Normalmente sí. O sea, normalmente son personas frías que tienen muy claro que no tienen un sentimiento hacia las víctimas. Es decir, ellos son las víctimas, no sus víctimas. Porque ellos tienen esta necesidad de, por ejemplo, uno de los que hablamos en el libro, que es Chikatilo. Chikatilo tenía la necesidad de cometer estos actos por la impotencia que tenía él sexual. Es decir, él los cometía para satisfacer una carencia que él tenía. Entonces, las víctimas eran un transmisor, digamos, de su carencia y por eso las mataba y no tenía ningún apego a esas personas. En este contexto, ¿el asesino está satisfaciendo sus pulsiones básicas, César? Sí, evidentemente, sí. Todos ellos cumplen unas necesidades básicas y no se conforman. Es decir, puede ser que algunos sí que se conformen y puedes tener una serie de asesinos que no sean seriales en este sentido, ¿no? Por ejemplo, Chikatilo tiene más de 50 muertes en su espalda. No todos son así. Lo que pasa es que algunos son depredadores ya en este sentido y necesitan cada día más. ¿Qué diferencia realmente a un psicópata de aquel que no es? ¿Cuál es la diferencia real que encontró César? Bueno, yo encuentro que las diferencias entre un psicópata y el que no es esa frialdad en el momento de atacar, por decirlo de alguna manera, ¿no? En el momento de
planificar, porque todos son planificadores en cierto sentido, es decir, no salen a la calle y el primero que pasa lo matan. Muchos de ellos han investigado a esa persona, van a los mismos sitios, han seguido a alguna de sus víctimas, es decir, tienen un trabajo, o hay un trabajo detrás del crimen. Han habido algunos, pero muy pocos casos, de aquellos que en ese momento han sentido el instinto de asesinar y han matado a lo primero que se han encontrado. Pero normalmente son meticulosos en este sentido. Y les gusta buscar a la víctima, porque en el fondo como que ellos necesitan la satisfacción esta, o sea, buscan placer y buscan satisfacción. No cualquiera les sirve. Tienen que encontrar la víctima propicia en el momento adecuado y cuando las necesidades lo requieren, ¿no? Y también lo que sí que buscamos fueron personajes que fueran diversos, es decir, que tuvieran motivaciones diversas cada uno de ellos, ¿no? Por ejemplo, el personaje que es Manuel Delgado Villegas, el español, este fue un caso curioso en aquella época, en los años 60, porque los psicólogos consideraban que existía un cromosoma de más que provocaba ser asesino. Después se ha demostrado que esto era mentira, o sea, que no existe este cromosoma. Pero Villegas se salvó de la pena de muerte por este hecho, porque llegaron a decir que él no podía hacer otra cosa. Como que ya tenía el cromosoma este, pues era su naturaleza, ¿no? Entonces, claro, Chikatilo, por su caso, todos los que hemos ido buscando han sido casos que son diferentes para que el lector pueda ver diferentes casos de asesinos en serie. Esta es la primera, es el primer libro. Ahora estamos trabajando en uno segundo que es de mujeres. Y otro dato también respecto a esto, ¿no? De apreciaciones. No todos los psicópatas son asesinos, ni los asesinos son psicópatas, ¿no? No, evidentemente. Claro, es que aquí, por eso es interesante leer el libro, ¿no? Porque se ve todas las diferenciaciones y las clasificaciones que hay dentro de todo este mundo, que no es un mundo, que hay muchos submundos dentro de un mundo que nosotros lo englobamos, digamos, a nivel general como asesinos en serie o psicópatas, y englobamos dentro de los psicópatas a todos, ¿no? Y cada uno de ellos tiene sus especificaciones muy diferenciadas y muy claras, ¿no? Hay un dato que los clasifica como organizados, desorganizados, mixtos. Sí, exactamente, sí. Te encuentras que hay estas categorías, y que es lo que más o menos lo que te comentaba antes, ¿no? En el sentido este de que van a buscar a su víctima, o sea, se organizan. Desorganizados, Tull, por ejemplo, que es uno de los que nosotros tratamos, sí que era un desorganizado, pero ya era un desorganizado en toda su vida, ¿no? En toda su existencia. Pero normalmente tienes a bastantes de los que tocamos nosotros en el libro que son organizados, son personas meticulosas, y son personas incluso que llega un momento que hasta ellos mismos quieren que los descubras. Esta es otra de las cosas interesantes de estos personajes, ¿no? Que ellos no son conscientes de que están dando pistas, pero están dando pistas para que tú los persigas y los llegues a detener, ¿no? Porque llega un punto de que si, por ejemplo, a un asesino de estos cogen a otra víctima, o sea, cogen a otra persona que no ha sido la que ha matado a estas personas, ellos mismos se entregan y dicen, no, es que he sido yo. O sea, no le pasan la responsabilidad a otro. O sea, son completamente conscientes de que ellos tienen que asumir toda la responsabilidad y toda la culpa porque han sido ellos. Nos vamos a la pausa comercial, la primera en el programa. Quédate porque a la vuelta sigue más Sujetos de Derecho.
Estamos pavimentando calle Segurola y Yay Yay, una obra estratégica que va a permitir descomprimir la calle Muñiz. Son obras que transforman, que brindan más soluciones viales para la ciudad. En Defender Laboral nos ocupamos de sustentar calidad de vida en el trabajo como un derecho humano laboral que repercute en la salud ocupacional de los trabajadores. Somos Defender Laboral, un estudio especializado en la defensa de tus derechos. Consultanos, estamos en Sobremonte 971, Río Cuarto. En Veterinaria Mendieta nos ocupamos de tu mascota y le damos toda la atención que necesita. Clínica, accesorios, peluquería, alimentos balanceados, ecografías. Veterinaria Mendieta, el mejor premio para tu mascota. En el mes del Mundial, nosotros queremos festejar un golazo. Llevamos 6.703 viviendas, entre adjudicadas, entregadas y en ejecución mediante créditos de la provincia. 6.703 familias que hoy gritan bien fuerte: tengo mi casa. Tenemos nuestra casa. Con el enorme orgullo de ser dueños, con la inmensa alegría de haber construido el sueño de la casa propia, de 6.703 casas propias. Estoy muy feliz de tener mi casa, mi techo. Logré darle un techo a mis hijos. Aparte la satisfacción de uno de que lo puede pagar, que no es algo que viene de arriba, sino es algo con el esfuerzo que se hace y uno lo va pagando. Del 1 al 10, orgulloso, 10. 100. Vamos a seguir construyendo, vamos a seguir sembrando oportunidades para que más cordobeses cosechen felicidad. Vivienda Semilla, el sueño de tu casa crece. Gobierno de la provincia de Córdoba. Entre todos hacemos. Dialogamos con el doctor Ricardo Gil Lavedra, juez del juicio a las juntas, sobre la publicación de su libro, La Hermandad de los Astronautas, en donde muestra el juicio a las juntas por dentro. Este grupo de magistrados jóvenes que tenían el mayor desafío de sus vidas y de una incipiente democracia que se avecinaba en la República Argentina. Juzgar a los comandantes de la dictadura. Se ha hecho la presentación de un libro que nos parece muy interesante. Tuvimos la ocasión de mirar la película, ¿no? Argentina 1985, que fue un disparador muy importante para nuevas generaciones que no han conocido lo que pasó. La Hermandad de los Astronautas, así titulado y ya presentado en sociedad. Doctor, ¿qué recuerdos le ha traído la presentación de este libro? Bueno, fue un acto muy emotivo ayer en el Salón de Actos de la Facultad de Derecho. Cada uno de los jueces del juicio de las juntas militares somos egresados de la Facultad de Derecho de Buenos Aires. Muchos de ellos, bueno, profesores, y algunos yo todavía sigo con algún curso de posgrado, así que todavía estamos conectados a la facultad, que es nuestra casa. Y bueno, vino mucha gente y lo presentamos en conjunto, porque si bien yo escribí el libro, pero entendí ser el vocero del grupo, porque creo que el juicio no es entendible si no es a través del grupo humano que lo materializó, que lo hizo posible, ¿no? De los cuales sobrevivimos 4. Hay 2 de nosotros, a quien recordamos con tanto afecto, que son Jorge Torlasco y Arte Galesio.
¿Por qué el título, doctor? El título obedece a una metáfora de Jorge Torlá, que siempre nos decía que era como si estuviéramos en una nave espacial, es decir, encapsulados, ajenos a todo el ruido, a todo el estruendo que había en el exterior, enfocados en un objetivo, como tienen los astronautas. En el caso nuestro, de poder hacer el juicio y dictar sentencias, ¿no? Y que como los astronautas dependíamos el uno del otro, de la confianza recíproca que había entre nosotros. Y esa travesía, ese viaje extraordinario que hicimos, crea también un vínculo especial, una suerte de hermandad que se forjó entre nosotros en ese momento y que aún subsiste. Doctor, hay un dato que me mete la película, y en eso coincidimos por las lecturas que he realizado, el papel de Raúl Alfonsín, ¿no? Nada más y nada menos, ha sido determinante con un gobierno que era nuevo relativamente, 1 año y medio probablemente de gestión en esa etapa. Bueno, ¿qué ha significado la figura de Alfonsín para este juicio a las juntas? Todo. Sin Alfonsín no hay juicio, porque lo que hay que entender que en ese momento lo normal, lo natural, lo corriente en la Argentina y en el mundo era obviamente trazar una línea y decir, bueno, olvidamos todo el pasado, reconciliémonos, viene la democracia, miremos hacia el frente y no revisarlo. Cuando digo que no había precedentes en el mundo, no había ninguno. Y Argentina venía también antecedida de 25 amnistías generales. El que se apartó de esa corriente histórica es Alfonsín, que tuvo la visión, yo creo, la intuición de que se debía hacer cumplir la ley, ¿no? Y superando obstáculos jurídicos y políticos que había muy importantes en ese momento, bueno, dio lugar al enjuiciamiento de los máximos responsables de esos crímenes. Por supuesto, sí, con sus idas y venidas, la estrategia inicial de Alfonsín fracasó porque Alfonsín pensaba que era necesario que los propios militares se autojuzgaran, y eso estaba a punto de naufragar, pero gracias a una reforma que hizo el Congreso en ese momento, que permitía el abocamiento del Tribunal Civil, bueno, cuando la Cámara Federal pudo abocarse, y ese fue el origen del juicio. Hay un dato muy interesante que tiene que ver con el grupo y la calidad humana que se conformó en aquella etapa, doctor, y ustedes también lo mencionan. Sin esa característica de grupo humano compuesto para trabajar en un momento tan álgido de la Argentina, tampoco los resultados hubiesen sido los que fueron, ¿no? Probablemente, porque no había moldes previos, no había antecedentes, con lo cual el juicio fue un traje hecho a medida, y fue una medida que la hizo el propio tribunal de a poco, y bueno, como son los acontecimientos históricos, ¿no? Por suerte los planetas se alinearon y se pudo hacer, salió bien, pese a que nosotros, por supuesto, que teníamos miedo e incertidumbre de que esto no se pudiera llevar a cabo, ¿no? Nos zambullimos por primera vez a un juicio oral que era inédito en la justicia federal. Había juicio oral en las provincias, entre ellas la de Córdoba, que es precursora del año 40 del siglo pasado del enjuiciamiento oral, pero no existía en el orden federal. Por lo tanto, en un juicio descomunal nos zambullimos a un juicio oral sin experiencia ninguna, pero entendimos que la oralidad era indispensable, incluso para dar mayor transparencia a la adquisición de pruebas durante la audiencia, es decir, que la pudiéramos ver nosotros y al mismo tiempo toda la sociedad. Doctor, lo testimonial ha sido un elemento trascendente. Pensaba en el primer testimonio de Calvo, ¿no? Y todo lo que sucedió luego. Bueno, ¿cómo hacer también para enfrentar estos testimonios tan desgarradores y bueno, y lograr hacer justicia? ¿Cómo compatibilizar esas sensaciones tan duras y tan difíciles vividas? Sí, bueno, ese probablemente fue un testimonio muy impactante, aterrador, y fue el primero, eso probablemente también trajo
nos produjo una gran conmoción, porque fue el primer testigo de cautiverio que tuvimos, ¿no? Luego hubo muchos, y sinceramente escuchar relatos verdaderamente terribles, desgarradores, ¿no? Y por supuesto, el juez no es inmune a todas esas cosas. Al juez le llegan y nosotros también lo sentimos, nos hemos emocionado, hemos llorado con algún testimonio, hemos montado en cólera o hemos puteado a veces por algunos, pero bueno, eso no nos tenía que hacer perder la objetividad en el momento de resolver, y en ese sentido yo creo que el juicio fue un juicio justo. Lo resolvimos o aplicamos los criterios más corrientes que había en ese momento, y no condenamos a nadie si no hubiera prueba que lo avalara. Es decir, cuando no había hechos claros, probados, etc. Por eso lo que sorprende a veces, bueno, ¿por qué tantas absoluciones? Porque no había hechos de ese pedido que imputar. Y las acusaciones, sobre todo por la última junta, que era por falsificación de instrumento público, no había documentos públicos, eran telegramas. En consecuencia, yo creo que en ese sentido, bueno, el juicio fue inobjetable en lo que hace al respeto de la garantía individual. Doctor, también la etapa de recolección de pruebas, por lo que usted menciona, ¿no? Y por estas características primarias de sucesos de esta naturaleza, también ha sido un elemento de características históricas, y vuelvo a la característica del grupo humano que mencionábamos, porque, bueno, recolectar tanta prueba para poder juzgar en esa etapa, en esa instancia, bueno, hay un mérito también aún mayor, ¿no? O el método de trabajo, ¿no? Porque se pudo hacer en 14 meses, recibir el testimonio de casi 1000 testigos, y dictamos sentencia en menos de 60 días después que terminaron los alegatos. No veredicto, sentencia sobre el fondo. Y esto yo creo que es fruto de la organización, del método de trabajo que hizo el tribunal durante el juicio, ¿no? Porque los hechos individuales nosotros los fuimos analizando y dejando provisoriamente acreditados a medida que se desarrollaba la audiencia. La audiencia también se hizo sobre la base de acumular los testimonios por centro de detención, lo cual favorecía también la comunidad de prueba. No era posible que al final de la audiencia se surgiera un testimonio vinculado con un caso hecho al comienzo, es decir, se concentró la prueba, cosa que permitió obviamente comenzar a dar provisoriamente por probado muchas cosas, ¿no? Y después un trabajo descomunal. Yo creo que nunca he estado tantas horas en mi vida metido ahí dentro de un tribunal, eran 12 horas diarias. ¿Cómo fue el armado, doctor, de este libro, La Hermandad de los Astronautas? ¿Cómo está en su cronología relatado? A ver, yo sentí la necesidad de escribir para contar lo que usted me está preguntando, es decir, cómo se hizo el juicio, cómo se organizó, cuáles eran los métodos de trabajo. Y esa visión solo la pueden dar quienes estuvimos en la sala de acuerdos, somos nosotros nada más, ¿no? Y probablemente la aparición de la película también lo precipitó. Yo lo venía escribiendo, cuando apareció la película me apuré para poder terminar. Y bueno, ya le expliqué la razón del título, que es la del grupo humano, utilizando la metáfora esa de Torlasco de los astronautas. Y me pareció importante para poder quedar reflejado, bueno, el punto de vista del tribunal. Y por supuesto que lo que relata es un lenguaje tratado de ser lo más llano y coloquial posible. No es un libro de derecho, no tiene citas bibliográficas, y las cuestiones de derecho se han tratado de describir del modo más sencillo posible para que cualquiera lo pueda leer. Y creí que era importante que un acontecimiento histórico tan importante como fue el juicio de las juntas militares, bueno, quedara reflejado, bueno, qué pensábamos los integrantes de ese tribunal. Nos vamos a la pausa segunda y última en el programa. A la vuelta continuamos con más Sujetos de Derecho. Ya veremos.
Estamos pavimentando calle Segurola y Yay Yay, una obra estratégica que va a permitir descomprimir la calle Muñiz. Son obras que transforman, que brindan más soluciones viales para la ciudad. En Veterinaria Mendieta nos ocupamos de tu mascota y le damos toda la atención que necesita. Clínica, accesorios, peluquería, alimentos balanceados, ecografías. Veterinaria Mendieta, el mejor premio para tu mascota. También en lo social, Córdoba avanza. En el marco del programa 100.000 créditos de libre disponibilidad, el gobernador Juan Schiaretti entregó los primeros 500 préstamos de 40.000 pesos a devolver en hasta 20 cuotas sin interés y con 3 meses de gracia. Este programa del Banco de la Gente está destinado a todas las familias de nuestra provincia que necesitan cubrir necesidades personales y no pueden acceder al sistema financiero formal. Los interesados deberán inscribirse en habitatyfamilia.cba.gov.ar. Gobierno de la provincia de Córdoba. Entre todos hacemos. Seguimos en diálogo con el doctor Gil Lavedra y en este caso hablamos sobre la actualidad de la justicia en la Argentina, bueno, cuáles son los tiempos y qué es lo que pasa en un momento donde está siendo, bueno, puesta en la mira, ¿no?, la justicia en nuestro país. Y también dialogamos de su rol como presidente del Colegio de Abogados de Capital Federal. Lo escuchamos. ¿Cómo califica, doctor, la justicia en estos tiempos? Bueno, tengo un juicio como el de todos, ¿no?, que la justicia está padeciendo una doble crisis en este momento. Una de credibilidad, es decir, se habrá dado la confianza pública en algo que es central, que es la imparcialidad de los jueces, ¿no?, que resuelvan objetivamente los casos que se les llevan. Y otra tiene una crisis de eficiencia, es decir, poder resolver los casos que se les llevan en un tiempo útil, en un tiempo que sea razonable para el propio justiciable, ¿no? Y me parece que este segundo aspecto, que es un aspecto más bien técnico, bueno, hay muchas maneras de solucionarlo, hay que hacerla, pero es posible. El primero es más complejo y me parece que todos tenemos que cobrar conciencia de que la justicia es un elemento central en una sociedad democrática. Los jueces son los que aseguran la vigencia del Estado de Derecho, que es vital en una democracia republicana. Por lo tanto, creo que es responsabilidad de la política y también de los propios jueces el que las cosas vuelvan a su cauce, que se entienda que a todos conviene tener jueces independientes, que esto es una garantía para todos. Y esto de pretender influir en las designaciones o en las reducciones para tener jueces amigos o complacientes o adictos es un boomerang. Esto termina no sirviéndole para nadie, y menos aún a toda la sociedad. Doctor, tiene una etapa en la vida, tiene una instancia también muy importante que está realizando ahora en el Colegio de Abogados. ¿Cómo lo encuentra en su etapa de desarrollo de profesión y qué ha significado para usted este paso que usted lo ha definido como un elemento muy importante en su vida, ¿no? Bueno, sin duda, lo más importante que he hecho en mi vida ya está cumplido, que es lo del juicio, ¿no? Bueno, en esta etapa yo ejerzo hace muchos años la profesión y este nuevo desafío que es representar a la abogacía acá en el marco de la Capital Federal y obviamente todos los que sacan la matrícula federal en el colegio, bueno, es poder, por un lado, asegurar la alternancia, porque hacía muchos años de que el colegio era monocolor, y de otra parte, bueno, tratar de mejorar las condiciones de ejercicio profesional de los abogados y las abogadas, ¿no? Tenemos un ambicioso plan de modernización del colegio,
y aparte tratar de recuperar la voz institucional. Yo creo que los abogados tienen que estar muy involucrados en las reformas judiciales. Lo que estamos hablando antes de recuperar también la eficiencia. Los abogados viven de su ejercicio profesional. Defienden los derechos de los clientes y permiten que quienes acuden a ellos puedan acceder a la justicia, y es muy importante que tengan una justicia eficiente, proba y que resuelva los casos en un tiempo razonable. ¿Y cómo califica estas nuevas gestiones de profesionales, ¿no? de abogados que han cambiado un poco la matriz de la carrera y tiene otra mirada y tiene otra impronta? Bueno, ¿cómo ve a los nuevos profesionales del derecho? Yo creo que hay que hacer mucho hincapié, y me parece que todavía las universidades no lo han logrado por completo, en las aptitudes, en las capacidades, en las determinadas habilidades que requiere la profesión. Durante mucho tiempo la abogacía, la carrera de abogado, se enseñó de manera muy enciclopedia, fíjese que las materias del derecho civil eran los libros del Código de Bellas Artes, ¿no? Parte general, obligaciones, contratos reales, y sucesiones. Y la profesión de abogado hoy en día requiere otras cosas, requiere aptitudes para la negociación. Eso es importantísimo para los abogados. La oralidad. En este momento la oralidad va a suplantar, ya no vamos a tener juicios escritos, eso ya no existe. Y técnicas también de oratoria, y desde ya muchísimas cuestiones técnicas. Vamos hacia la despapelización total, en consecuencia las mayores aptitudes en materia de digitalización. Vamos también hacia la inteligencia artificial en el método de resolver conflictos jurídicos, ¿no? Hoy en día, a través de la inclusión de determinados algoritmos, hasta a lo mejor se puede prescindir hasta de un juez en los juicios ejecutivos, por ejemplo, ¿no? Que no requieren controversia. En fin, estamos caminando hacia un mundo nuevo, y la abogacía también tiene que estar entrenada y capacitada para ese mundo, ¿no? Para hacer lo que hace, ¿no? Que es defender los derechos de los habitantes. Final del programa, gracias como siempre por acompañarnos. Agradecer a Agustino que me viste en Alvear y Colón, en la ciudad de Río Cuarto. Recuerden que este y todos los programas están cargados en nuestro canal de YouTube. Allí nos encuentran como Sujetos de Derecho. También estamos en redes sociales, en Facebook, en Twitter y en Instagram como Sujetos de Derecho. Final del programa muy especial, desearles a ustedes unas muy felices fiestas. Muchísimas gracias por acompañarnos otro año más. Durante la edición del verano vamos a estar haciendo la recopilación de los programas más importantes del ciclo 2022 de Sujetos de Derecho, y seguramente el año próximo vamos a estar nuevamente aquí en esta pantalla compartiendo los temas realmente de interés que están vinculados a lo social, a lo legal, a nuestra mirada muy particular que hace Sujetos de Derecho. A todo el equipo de trabajo, un agradecimiento muy especial a Marcelo Argüello en la idea, en la edición y en el armado del programa también, y gracias a ustedes que nos siguen como todos los fines de semana desde hace ya un tiempo. Muy felices fiestas, a pasarla en familia fundamentalmente, y nos estamos reencontrando muy pronto. Gracias por la compañía.